Hola, ¿qué tal? Soy Celso Monsalve. Me puedes encontrar en redes sociales como Arquitecto del Sur. Vamos a hacer una segunda cápsula referida al cálculo de la NSH 853/2021, la nueva norma referida a los cálculos de tramitancias térmicas. Y vamos a hacer un ejercicio. Esta es la segunda. La anterior ya había hecho la introducción, pero ahora vamos a meternos en dos ejemplos, en dos ejercicios bien prácticos referidos. En este caso lo estoy mostrando a el tema de cálculo por un tabique con cámaras de aire ventilada y ventilada en el exterior y cámara de aire no ventilada en el interior, para ver cómo se procede en ese caso y también para ver la excepción de la resolución 1802 del 2025 referido a que en el caso de que tengamos chapas metálicas en el exterior, ya sea a nivel de tabique o ya sea a nivel de cubierta, y si es que estas cumplen ciertas condiciones especiales, no se deben considerar en el cálculo, ya que como son tan impermeables hacia adentro, también lo son hacia afuera, y en ese caso entonces el legislador nos ha dicho que si cumplimos algunas características especiales que voy a explicar, no tenemos que considerar en el cálculo. Así que para todos mis alumnos relacionados y que han estado haciendo hartas preguntas referidas a esa que en los cálculos, sobre todo de humedades intersticiales, no está dando, y es por este motivo. Bien, vamos a comenzar. Bien, primero vamos a partir con el cálculo de un tabique. Desde dentro hacia afuera tenemos yeso cartón. Vamos a incluir aquí efectivamente, aunque no aparece, la barrera de vapor, polietileno. Luego viene el OSB. Después vamos a tener pino de 2x4, o sea, 100 milímetros de espesor en la intercámara adentro. Y solamente vamos a, en este caso, disponer lana de fibra de vidrio, la más típica, la de 11 kilos, aunque dice 100 milímetros ahí, en realidad lo vamos a hacer de 50 milímetros justamente para ver el tema del cálculo de cámaras de aire no ventilada, para que quede el otro 50 milímetros entonces como cámara de aire no ventilada. En este caso, la sección, en este caso la capa 5 sería, va a ser entonces 50 milímetros con aislante, madera, aislante, y los otros 50 milímetros serían, ¿no es cierto?, cámara de aire no ventilada, madera, cámara de aire no ventilada, para que se entienda entonces cómo se calcula de esa forma. Cuando lleguemos afuera, vamos a tener el OSB, también aquí no está incluido, pero vamos a especificarlo que va a ir la barrera de humedad por fuera, el fieltro típicamente, o alguna de las versiones de Tyvek o de Volcán. El Volcán Wrap también tiene barrera de vapor y de humedad. Y con rastreles para producir cámara de aire, en este caso ventilada por fuera. Y viene, aquí está indicado como fibrocemento, como si fuera un site de fibrocemento, pero en este caso vamos a suponer que estamos trabajando con una chapa metálica, ¿no es cierto? Un forro metálico para justamente explicar lo que yo les voy a decir ahora, que en caso de que se cumplan algunas condiciones, que en este caso mejor lo digo al tiro, hago un spoiler, se trata de una cámara ventilada. Si tenemos cámara ventilada, entonces el legislador nos ha dicho que no es necesario que consideremos el revestimiento final metálico, porque claro, va a estar en este caso ventilándose, entonces va a poder en ese caso cualquier humedad superficial en la cara interior del siding metálico escurrir por esta cámara ventilada. A todo esto, esto está en la resolución de la 1802 del 2025, ¿ah? No es idea mía. Cuando la solución constructiva considere revestimiento exterior con cámaras de aire, el cálculo de condensación no deberá considerar dicho revestimiento. ¿Ya? Cálculo de condensación, pero también lo podemos llevar al cálculo de, en este caso, de tramitación térmica también, que lo hace junto a la planilla. Lo mismo ocurre con las cubiertas. Aquí está, la 3. Cuando la solución constructiva de techumbre posee una barrera hidrófuga bajo un revestimiento exterior, por ejemplo, un fieltro o similar, cuya resistencia al vapor de agua sea infinito, este último no se deberá considerar en el cálculo de riesgo de condensación intersticial. Cuando la solución constructiva de techumbre posee una barrera hidrófuga, perdón, la barrera hidrófuga es el fieltro, bajo un revestimiento exterior cuya factor de resistencia al vapor de agua sea infinito, o sea, una plancha metálica, porque las planchas metálicas tienen esa particularidad que son muy resistentes al paso del vapor de agua, tanto y de la humedad en general, del agua incluso, desde una cara y también hacia afuera. En este último caso no deberá considerarse el cálculo de riesgo de condensación intersticial. ¿Ya? Así que también ahí hay que no considerarlo en el caso de que tengamos cubiertas metálicas, ¿ya? Siempre y cuando, por supuesto, tengamos una barrera hidrófuga, o sea, un fieltro o un tipar o alguna de las barreras típicas de humedad que se disponen debajo de las cubiertas. Dejando claro eso, entonces vamos a pasar a el cálculo, tanto a nivel de tabique primero y después nos vamos a también a pasar al cálculo de cubierta, considerando en este caso las dos secciones por la cubierta y las dos secciones por el tabique. En ambos casos vamos a considerar
un 85% de la sección que pasa por el aislante y un 15% que pasa por la estructura. Lo mismo para el cielo. El cielo podríamos reducirlo, así yo creo que vamos a reducirlo a 90-10, o sea, 90% que pasa en la sección con el aislante y un 10% que pasa por la sección de las cadenitas y costaneras. ¿Ya? Y aquí yo también voy a explicar una excepción. No, mejor lo explico cuando partamos con la planilla. Así que nos vamos y hacemos el cambio de la planilla ahora. Bien, vamos a comenzar el cálculo entonces de la planilla, la 853, la nueva planilla que hace el cálculo simultáneo de tramitaciones térmicas y cálculo de humedades superficiales intersticiales. Ya tengo precargado la mayoría de los elementos que están constitutivos de nuestro paquete constructivo que estábamos viendo. Vamos a partir, como tal cual lo dice la configuración, desde el exterior hacia el interior. Y vamos así a especificar al tiro una zona térmica que puede ser en Santiago, zona D, o vamos a ir un poco más al sur para llevarla al límite esto, donde en la zona F, y aquí vamos a irnos a, ¿qué les parece? Los Ángeles. Los Ángeles. Ahí está. Ujú, método simplificado. Y vamos a utilizar el muro. Voy a poner un tabique de 2 por 4 con cámara de aire no ventilada y fachada ventilada. Bien, entonces dijimos que íbamos a considerar que la sección A va a ser el pie derecho y la sección B va a ser el aislante. Y luego tenemos el pie derecho 0,15, cuidado con las comas, con los puntos. Utilizar siempre el teclado numérico para ello y 0,85 en el caso de el aislante. Bien, partamos desde el exterior hacia el interior, como lo que indica ahí. Desde el exterior entonces tenemos el... Ya. Y aquí vamos a entrar al tiro a la excepción, ¿no es cierto?, de la resolución. Si nos están diciendo que si tenemos cámara de aire ventilado, no incluyamos para la sección, para que no nos afecte el cálculo de las humedades intersticiales, solo si tenemos cámara ventilada. Si no, tienes que pegarla, pero cuando te pegues una placa metálica te vas a dar cuenta que te va a condensar siempre, porque en pocas palabras la chapa metálica, el forro metálico, lo que tú tengas de siding, por ejemplo, metálico por fuera, es impermeable hacia adentro, pero también es impermeable hacia afuera, entonces no te deja salir la humedad. Ese es el concepto, que no te deja salir la humedad. Y por lo mismo entonces que se te generan estos humedades intersticiales adentro. Pero si tú tienes la cámara ventilada, no lo vamos a considerar. Por lo tanto, ese siding metálico que aparece aquí como detalle no va. Por lo tanto, partimos con la primera capa, que sería la de nosotros, es la cámara de aire ventilada, así que yo voy a considerar aire. Y en el sector del aislante, aire propiamente tal, no cámara de aire, sino que aire puesto y la madera, el pino, que en este caso es un rachel de 25 milímetros de espesor porque es de 2 por 1. Entonces 0,025 y en el pie derecho es madera, pino. Y en el sector del aislante, claro, el sector del aislante es aire, gas, aire. Recuerden, los materiales se cargaron ya propiamente tal y el aire lo puse a encontrar en la ISO 10456, la tabla número 3 en pocas palabras. ¿Ya? Bien, luego, ahora sí nos vamos hacia adentro y tenemos la primera barrera de humedad, 0,0004, es el fieltro. Vamos a ocupar el fieltro. Dato para mis alumnos, hay un problema con la barrera de humedad de volcán en la planilla. Así que yo prefiero mejor utilizar, aunque ocupes tú y es recomendable siempre utilizar estas barreras que son de cierta forma un poco más resistentes que el antiguo fieltro. Pero para efecto de la planilla te recomiendo usar más fieltro que las Volcan Wrap, barrera de vapor o barrera de humedad que están en la base de datos, pero siempre nos hemos dado cuenta que dan algunos problemillas aquí para efectos del cálculo. Parece que algo no está bien seteado en su base de datos, así que yo prefiero trabajar el fieltro. Fieltro 0,04, sí, está bien. Luego nos vamos con la primera placa de OCB, esa que está ahí, ¿no es cierto? Estoy viendo ahí el detalle. Se está viendo, ¿no es cierto? Sí, se está viendo. Y 0,011 y nos vamos con OSB en ambas capas. Luego tenemos, ahora viene el núcleo del tabique, pero el núcleo va a estar dividido en dos capas porque hay una capa en donde va a estar la cámara ventilada, que es cámara
cámara de aire no ventilada y madera, cámara de aire no ventilada y madera. Y en la otra sección del aislante, los otros 50 milímetros, es lana, madera, lana. Bien, entonces, si vamos desde fuera hacia adentro, en orden 0,05 en el caso del pie derecho va la madera, el pino, y en el caso del aislante, la sección del aislante que sería ese de ahí, ¿no es cierto?, va la cámara de aire no ventilada y la cámara de aire no ventilada. Luego 0,05 es el aislante mismo, entonces en el pie derecho va el pino otra vez y en el sector del aislante va el aislante, la lana. ¿Listo? Y por último, bueno, no por último todavía porque vamos por fuera con el 8SD, 0,011, 0,011 OSB en ambas secciones, OSB y OSB. Por dentro la barrera de vapor, correcto, el polietileno, 0,0002 micras, 0,00, sí, correcto, polietileno. Aquí también prefiero utilizar polietileno por efecto de la base de datos, pero si tú quieres usar las versiones de Volcano o de Tyvek de barrera de vapor, que son las mejores porque son más elásticas, son más resistentes, las puedo ocupar, pero para efectos de planilla yo prefiero ocupar el polietileno porque si no me da problema. Algo les pasó cuando introdujeron la información de las wrap de Volcano aquí. Y, y el yeso por dentro. ¿Sí? Correcto. Yeso cartón 0,01. Yeso cartón. Yeso cartón ST. Yeso cartón ST. Nos comemos la última capa. Revisemos. Pino, gas, fieltro, fieltro, OSB, pino. ¿Sí? Aquí está el tema de que en una sección va pino y cámara de aire no ventilada, pino, cámara no ventilada, y en el otro va pino y lana de vidrio, pino y lana de vidrio. No es que el pino esté dividido, sigue siendo una sola pieza, pero yo la estoy dividiendo para efectos de cálculo, ¿m? Para entender que son capas diferenciadas. Luego está por dentro el OSB, después está el polietileno y listo. Bien, estamos ya todo esto en la zona F de Los Ángeles y la tramitancia térmica, perfecto, nos da, no tan holgado como yo pensaba, 0,43 en esta zona que es bien extrema, 0,45 y vamos a ver la condensación. Estamos bien, sí, estamos bien en condensación, tanto superficial como intersticial. Y tanto la sección del pie derecho, ahí está, ¿no es cierto?, el perfil de nuestro tabique y acá está el perfil de la temperatura de rocío, en el caso que se produzca rocío, como en la sección con el aislante. ¿La ve? Sección con el aislante. Perfecto. Bien, entonces de esa forma se procede en el caso de que tengamos, voy a volver a poner aquí máximo, la tipología de cámara de aire no ventilada dentro del tabique y cámara de aire ventilada por fuera. Y cuando suceda esto, si tienes la necesidad de poner un siding metálico o una barrera metálica, ¿no es cierto? Una chapa metálica, lo más conocido son los siding metálicos, no lo consideras para estos cálculos, porque si lo consideras, te arroja prácticamente siempre el error de que tienes humedades porque te frena la posibilidad de que la humedad salga hacia afuera. Bien, ahora vamos a pasar al tema de la cubierta. Bien, ahora estoy en la planilla para la techumbre, seguimos en la zona F, zona de Los Ángeles, y ahora sí nos cambiamos entonces de muro a techo. Y aquí se despliega un nuevo parámetro que antes no estaba indicado en los muros, ¿no es cierto? Que es el espacio de aire ventilado bajo la cubierta. Y aquí también donde se producen muchas dudas, interrogantes de parte de muchos alumnos, que en qué momento se va a considerar el tema de la cámara ventilada o semiventilada del entretecho. Pues bien, no hay que considerarla porque la planilla la trae por defecto metida en un seteo, y este es el seteo. Cuando uno pincha en esta línea, aparece. No aplica en el caso de que tuviese, por ejemplo, cubiertas inclinadas, o sea, como paquete constructivo solito, como diga la vista. Ahí, si no tienes entretecho, en pocas palabras, le pones no aplica. Pero sí, si tienes entretecho, tienes que escoger alguna de estas opciones. La más simple es techo de tejas sin fieltro, placas y similar. O sea,
simplemente cubierta, sin ningún tipo de otras protecciones. Ahí seguramente te va a bajar el rango de ayuda de la resistencia térmica, porque eso es lo que trae como novedad la nueva norma térmica, que nos va a ayudar a hacer un plus si es que tenemos aunque sea una cámara de aire semiventilada, como lo que típicamente es el entretecho. Lo más común es poner la segunda, techo de láminas o tejas con fieltro o placas o bajos similares a las tejas. Si tuvieras incluso con algún revestimiento de aluminio bajo la cubierta, te mejora un poco más todavía el tema de la resistencia térmica. Eso es largo de explicar. Y en el caso de techo formado por placas y solamente fieltro, la última. Yo pongo siempre generalmente techo de láminas con fieltro o placas bajos similares bajo las tejas. Pues bien, nos vamos entonces otra vez desde el exterior al interior. Y aquí, como les adelantaba en la introducción del video, también la resolución, la 1802, nos indica que si tengo efectivamente una barrera hidrófuga debajo de la cubierta metálica, así de simple, sin ningún otro requisito, o sea, en pocas palabras, tengo un fieltro o cualquier barrera de humedad, como se conoce comúnmente, entonces descarta la cubierta dentro del cálculo, porque si la pones, y ahí es donde estaba un error bastante común de parte de mis alumnos, o sea, no error, sino que era un desconocimiento generalizado. Si se ponía la cubierta, siempre daba humedades intersticiales. ¿Por qué? Porque la planilla es inteligente desde ese punto de vista y lo que está diciendo es que no hay posibilidad de que escape hacia el exterior la humedad que está dentro. Pero si yo tengo entonces, en este caso, un fieltro y esa chapa va a condensar igual por debajo, esa condensación se la va a llevar el fieltro hacia afuera y por lo tanto, para efectos de cálculo, no la considero. Ya, espero que se entienda. Bien, entonces desde afuera hacia adentro. Y dijimos que íbamos a considerar dos secciones, 90. Sigo otra vez en la zona de F, Los Ángeles, cálculo metro simplificado, techo, tabique. Correcto, a ver si es que ahora estoy en... Sí, porque estaba con algunos problemillas en la planilla anterior. Bien, entonces, sección cadeneta y sección aislante. Cadena dijimos que era 0,1 y el lente 0,9. Listo. Me voy desde fuera, desde el exterior al interior, salto la chapa desde el punto de vista del cálculo y me voy directamente con, no alcanzo a leer acá ni siquiera con lentes, pero yo sé que va la barrera de humedad. 0,0004, 0,0004 o 0,04. No, son 304 ahí. Ujú. Y viene el fieltro. Filtro, las dos secciones. Chum, chum, filtro. Ahora nos vamos a debajo del USB 0,011 USB, 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 ahí uno y USB. Y debajo del USB viene, ya, y aquí viene eh, este tema. Tenemos entonces el aire y la madera. En este caso van a ser costaneras 2x3, 3 pulgadas son 7,5 centímetros. 0,075. 7,5 centímetros. Sí, está bien, 0,075. En la cadeneta va pino y en el otro va aire. En las aire. Que no es cámara de aire no ventilado, es aire solamente. Y después, ahora, atención. Nos saltamos esas secciones y nos vamos ahora al aislante. ¿Por qué nos saltamos eso? Porque esa parte de aquí es de donde está seteado en el tipo de espacio de aire ventilado bajo la cubierta. Este ítem que está aquí, ¿no es cierto? Este parámetro que yo lo he puesto como techo de láminas con fieltro o placas bajo, en este caso las tejas, es lo que me va a considerar toda esta sumatoria de resistencia eh, en ambas secciones la planilla. ¿Mm? Así que espero que se entienda. Yo me salto ahora entonces al aislante. El aislante en este caso era lana de fibra de vidrio de 200 milímetros. Vamos a tener que recurrir lo mismo. Y tenemos cadeneta de 50 milímetros ahí de madera. Por lo tanto, si son 200 milímetros, no alcanzo a leer, pero si parece que eran 200 milímetros, ya, 200 milímetros de lana, entonces son 150 de lana en las dos secciones primero y después 50 milímetros de lana y la cadeneta. Esto porque se entiende que la lana es esto, ¿no es cierto? Y eso es uno de los conceptos porque la lana mineral y la lana fibra de vidrio, por ser más
dúctiles tienen mejor comportamiento porque dejan menos intersticios, menos posibilidad de que hayan intersticios como cuando se ocupa, por ejemplo, planchas de polietileno expandido u otro aislante rígido. ¿Qué otro aislante rígido? Bueno. Y por eso que también que el poliuretano inyectado o el granulado también es mejor porque es más suelto y va cubriendo más espacio. Ya, pero ya. Tienes que tomar mis cursos si quieres ver todos estos detalles, porque a todo esto yo tengo cursos muy buenos de reglamentación térmica y de legislación en general en construcción, pero todo esto lo vemos en el curso de la nueva reglamentación térmica. Así que te invito a buscarme ahí, sobre todo en Instagram, donde más publico las fechas de los cursos durante todo el año 2026. Voy a hacer por lo menos un curso mensual, incluso más de uno cuando me lo están pidiendo y te pongo al tanto de todos los requisitos y exigencias de la nueva reglamentación térmica, que esto es una de las formas, porque para la primera exigencia, referido a la envolvente térmica, hay cuatro formas ¿no es cierto?, de presentarlo delante de la autoridad, de acreditarlo. Uno es utilizar el R100, dos es el tema relacionado con la NSH 853, que es esta, cálculo en pocas palabras. Tres, usar el listado oficial de soluciones constructivas, pero ahí no te calcula el tema de humedades intersticiales. Y por último también está el tema de utilizar la certificación del fabricante, que generalmente el listado oficial toma todas las certificaciones y lo va tratando de ir actualizando en cada una de las actualizaciones del listado oficial. Ya me fui por otro lado. Sigamos. Entonces estábamos en pino insigne, gases. Y ahora entonces son 150 milímetros, 0,15, sí está bien, lana, en los dos casos. Navidrio, navidrio, y 0,05, ¿sí? En la cadeneta va madera, pino, y en el otro va lana. Lana, ¿sí? USB, pino, gas, sí, correcto. Y llegamos por dentro a la barrera de vapor, el polietileno 0,0002 micras, polietileno, barrera de vapor, que también se pone en los cielos, ¿ah? Eso también lo aprendemos porque en el curso, polietileno, y el yeso cartón, 0,01. Yeso cartón, yeso cartón, yeso cartón, yeso cartón, LST, más común ahí. Listo. Creo que estoy listo. Me voy a comer la última capa para que me calcule bien. Filtro, USB, pin insigne, gas aire, sí, ahí. Luego nos vamos acá abajo, ya expliqué por qué nos saltábamos eso ahí. Lana, lana y 15 y 5 pino, lana, polietileno y eso. Sí, está bien. Tramitancia. Deberíamos andar sobrado aquí. 0,13, bueno, excelente. ¿Por qué? Porque son los 200 de lana. Uno dice 200 como si aquí en Chile, claro, para nosotros es harto. Los gringos utilizan 30, 40, 50 milímetros. Ya. En zona F 0,28, 0,13. Y condensación, quiero cerrar los ojos. Oh my gosh. Tenemos condensación. Y eso que no consideré la cubierta. Intersticial. No tenemos condensación superficial, pero sí intersticial. Y eso que puse las dos. A ver, en el aislante, casi al final. Ay, ay, ay. Sí, casi al final, poquito. Y en el pie derecho o la cañeta, también es poquito, ¿ah? Casi al final. Ya, lo vamos a solucionar con un invento. No un invento, una estrategia. La estrategia es poner doble polietileno por dentro. O sea, subir de 2 a 4 micras, que es algo súper común que se utiliza. O incluso vienen polietileno de 4 micras, vienen manchos y van a ver la diferencia. Ven que aquí estamos con problemas de intersticiales, pero el profesor Celso sabe una pillería, que no es pillería, es una técnica antigua de ponerle más grosor al polietileno por dentro. A ver si es que me resulta. Polietileno de 0,002 a 0,0004. Cierra los ojos, Celso. Oh, sí. Es que iba a dar porque se fijaron que la curva, ¿no es cierto?, de la humedad suficiente estaba muy cerquita. Entonces bastaba con darle un poquito de grosor nomás a la barrera de vapor por dentro
para evitar de que entre humedad, ¿no es cierto?, en el interior del tabique. Así que estamos bien ahí con humedades superficiales e intersticiales. Bien, eso fue entonces los dos ejercicios relacionados con cubierta y con muro y explicando la excepción de la resolución. eh, ¿Cuál es la resolución? La 1802 creo que era, del 2025, que hace de estas dos excepciones. Esa resolución trae otra excepción más y voy a apagar aquí y vuelvo al tiro porque tengo que explicar esa última excepción. Ya, y he vuelto entonces para explicar de que hay más excepciones. Las más importantes son las 2 y 3 que acabo de explicar, las dos referido a las tabiques cuando la solución constructiva considera el revestimiento exterior con cámaras de aire, el cálculo de condensación no deberá considerar dicho revestimiento, el revestimiento metálico, ya expliqué por qué. Y la 3, cuando la solución constructiva de techumbre posee una barrera hidrófuga, un tipo fieltro, por ejemplo, bajo un revestimiento exterior cuyo factor de resistencia por borde de agua sea infinito, o sea, una estructura metálica, una chapa metálica, una cubierta metálica, un zinc alum. Este último no debe considerarse en el cálculo, en este último, o sea, hay que sacarlo del cálculo de riesgo de condensación intersticial. Pero además hay otras dos excepciones. Ya, sí, la número uno. Cuando la solución constructiva considera un revestimiento interior con un factor de resistencia al vapor de agua infinito, o sea, una chapa metálica, solo se deberá realizar el cálculo de riesgo de condensación superficial, quedando exceptuado el cálculo de condensación intersticial. Y se refiere a estos elementos constructivos, típicamente denominados, ay, se me fue el nombre comercial, pero los comercializan mucho cintas, que son de estos paneles, se utilizan mucho para el tema de frigoríficos. Yo también incluso he diseñado con ellos, Termopol, creo que se llama el nombre. He diseñado con ellos establecimientos educacionales o salas de clase en ampliaciones y que están compuestas por dos placas metálicas con un alma de polietileno expandido u otro aislante. Ya, la excepción es la siguiente, que si tenemos una chapa metálica por el interior, esa chapa metálica es completamente impermeable hacia los dos lados. Por lo tanto, en rigor no va a dejar entrar humedad al interior del tabique. Por lo tanto, el legislador se pone el parche en la herida. ¿Por qué? Porque sabe que si metemos estas dos chapas metálicas que vienen pegadas, o sea, no las podemos separar, no podemos hacer, en pocas palabras, cámaras de aire ventiladas. En ese caso, va a arrojar la herramienta, la planilla, en humedades intersticiales siempre. Entonces, para eso, el legislador dice, si tengo una barrera metálica que no me va a dejar entrar ni el agua ni el vapor, entonces solamente debo calcular humedades superficiales. Solo deberá realizar el cálculo de riesgo de condensación superficial, quedando exceptuado el cálculo de humedades al interior, intersticiales. ¿Ok? Listo. Y por último, la cuarta, cuando en la solución constructiva existan puentes térmicos puntuales y que no superen el 10% de la superficie de dicha solución, se podrá efectuar el cálculo de condensación superficial intersticial en dicha sección. Se refiere principalmente a las fachadas ventiladas, sobre todo cuando hay estructuras metálicas, claro, porque si te lo pones a pensar y si quisiéramos ser rigurosos, deberíamos hacer una sección por el aislante, una sección por la estructura metálica, ¿no es cierto?, resistente de la fachada ventilada y otra sección por el anclaje. Claro, pero es mucho ahí, dice el legislador, y si esto es menos del 10%, que por lo general lo es, o sea, esos puntos ahí, esos elementos puntuales ahí, entonces lo obviamos. No es necesario calcular, hacer así de riguroso, en pocas palabras, porque también eso nos puede llevar a errores o a hacer desincentivar el uso de este tipo de fachadas cuando al contrario son muy buenas. Las fachadas ventiladas con estructura metálica de soporte, con aislante por intermedio, por supuesto. Bien, eso fue todo. Nos vemos, nos vemos. Les dejo muy invitado a mis cursos de actualización en la reglamentación térmica que estoy dando durante todo el año 2026 y también cursos relacionados con el tema de legislación en arquitectura y construcción.